Bueno, vamos a continuar entonces con hablando específicamente de la responsabilidad civil. En este sentido, nosotros habíamos presentado qué era la responsabilidad y los tipos de responsabilidad que existen. Y ahora nos vamos a centrar específicamente en la responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Para eso vamos a tener en cuenta la evolución que ha existido en la legislación que nos rige, ¿sí? Yo he dividido en tres momentos, nos vamos a centrar puntualmente en el último, que es el que está vigente, pero es interesante ver cómo fue la evolución. El primer artículo que reguló este tema de la responsabilidad de los establecimientos educativos, en este primer momento era de los maestros o de los directores, fue el artículo 1117 del Código Civil de Vélez, es decir, el primer Código Civil, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Pero que rigió durante mucho tiempo, prácticamente hasta el año 97 en que fue reformulado. Este artículo original establecía una responsabilidad subjetiva, ¿sí? Presumiendo la culpa del director o del maestro artesano, porque en esa época los directores tenían a cargo digamos, la instrucción pública, o los maestros artesanos, que eran cursos que estaban divididos, digamos, no como ahora, con una organización mucho más compleja, sino algo mucho más simple. Y se aplicaba a los daños que podían ocasionar los alumnos a terceros nada más. En esos casos, entonces, se presumía, si esto era así, que el maestro artesano o el director había incurrido en una responsabilidad y ellos tenían que probar que habían actuado entonces sin dolo y sin culpa para poder eximirse. Pero bueno, este modelo, que era un modelo de una escuela también muy distinta, se fue dejando de lado por razones de la complejidad que asume prácticamente diríamos la empresa educativa, es decir, cómo está organizado hoy todo lo que tiene que ver con la educación. Por eso, el mismo artículo se reformó en el año 1997 con la ley 24380. El mismo artículo quedó el mismo número, pero se cambió totalmente el sistema. Pasó de este sistema subjetivo a un sistema de responsabilidad objetiva. Y el eje se desplaza del maestro o artesano o el director hacia el propietario de los establecimientos educativos. Es decir, cambia totalmente el sistema. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos el artículo actual, que es el 1767, que entró en vigencia en el año 2015, ya que fue el año en que se reformó nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué digo lo vamos a ver juntos? Porque prácticamente el sistema es el mismo. Se le han hecho algunos agregados y algunas aclaraciones del artículo del año 97, pero mantiene en su mayoría el sistema que este artículo había impuesto en aquel año. Vamos a analizarlo en detalle. Fíjense lo que dice el artículo 1767 actual del Código Civil. Dice, responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. Ya vamos a explicar un poco cada una de estas partes. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria, ¿sí? Es el único artículo que, en combinación con otros, pero específicamente regula la responsabilidad de los establecimientos educativos. Vamos a ver entonces cómo era el artículo 1117, reformado en el año 97, y qué le agregó este, a pesar de que mantiene estructuralmente el mismo sistema de responsabilidad. Fíjense, acá tenemos los supuestos comprendidos y una comparación entre el artículo 1117
del año 97 y el actual artículo. Van a ver que hay algunas cosas agregadas o aclaradas, pero en líneas generales mantiene el mismo sistema, a diferencia del viejo sistema, como les dije antes, de Vélez, que era un sistema subjetivo, ¿sí?, de responsabilidad. Fíjense, ¿qué contempla? Los daños causados o sufridos por los alumnos menores de edad. Cuando se hallen, decía el viejo artículo, bajo el control. El nuevo le agrega, cuando se hallen o deban hallarse bajo el control. Es decir, es el caso de algún estudiante que estaba en la escuela, pero por razones de falta de control, etcétera, se ausenta. Entonces, en ese caso, la responsabilidad también va a recaer en el establecimiento, en este caso, en el titular del establecimiento educativo. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? ¿A quiénes hace responsables la norma? Bueno, antes decía los propietarios, en el viejo artículo 1117. Actualmente aclara, que me parece una buena modificación, habla de no propietario, sino al titular de un establecimiento educativo, ¿sí? En realidad, aclara que el titular, ¿quién es? Puede ser el Estado, en el caso de los establecimientos estatales, o, si es privado, el dueño, digamos así, quien organiza como empresa, en este caso, digamos, la escuela o establecimiento educativo. Fíjense, ¿quiénes quedan excluidos de esta responsabilidad? Antes decía establecimientos de nivel terciario o universitario. Ahora está claro que también esto fue una buena modificación. No se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. Eso se rige por la Ley de Educación Superior y por lo tanto no entra en esta responsabilidad. ¿Cómo era el factor de atribución? Si bien en el artículo 1117 del año 97, la responsabilidad ya era objetiva, no lo decía el artículo. El artículo actual sí lo dice, aclara que la responsabilidad es objetiva. Esto quiere decir que la responsabilidad, ya lo vamos a ver, va a existir independientemente de la culpa. Va a existir por el solo hecho de que es un establecimiento educativo y debe cuidar a quienes están dentro de él. ¿Cuáles son las eximentes? Si ocurre algo a un estudiante, ya sea que es agredido o que él agrede a otro, ¿cómo puede el titular del establecimiento eximirse? Decir, no, bueno, no voy a responder. El caso fortuito, ¿sí?, es la misma eximente, tanto antes como ahora. ¿Y qué es el caso fortuito? Bueno, es un caso que prácticamente no existe. Hay que aclarar esto, la jurisprudencia es muy difícil encontrar algún caso donde los jueces hayan eximido de responsabilidad cuando ha pasado algo en la escuela a los titulares del establecimiento. ¿Por qué? Porque el caso fortuito exige que sea algo que que era evitable, que es inevitable o que es ajeno digamos, al giro de la situación que se presta. Por ejemplo, podría ser el caso de alguien que sufra un daño por razones de un sismo, por ejemplo. Podría llegar a interpretarse como un caso fortuito, pero como está en la escuela y algo le pasó, entonces genera responsabilidad. Pero bueno, es la única eximente que la ley establece para que el titular del establecimiento no responda en caso de que se produzca un daño, ya sea a un alumno o que un alumno produzca un daño a otra persona, a otro alumno o a un tercero. Esto es así. Respecto del seguro obligatorio, también ya lo decía la ley anterior, que debía contratar, los establecimientos educativos tienen la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. El nuevo artículo mantiene esto, pero aclara un tema que se discutió mucho, esto de las autoridades jurisdiccionales, que decía antes, ahora lo deja muy claro, la autoridad en materia aseguradora, que sigue siendo la Superintendencia de Seguros de la Nación. En todos los casos se les exige a los establecimientos educativos, sean estatales o sean privados, un seguro de responsabilidad civil, que también sirve para garantizar, si se produce un daño, que se pueda indemnizar, ¿sí? Bien, entonces,
Con esto hemos podido ver dónde está regulado. Actualmente, como dijimos, para cerrar este video y ya ir al último, dijimos que está regulado en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1767, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a cerrar este video y en el próximo, será el último, donde vamos a ver esa responsabilidad, cómo se materializa a nivel de la institución educativa. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.